La comunidad ha reflexionado y dijo, así es como nos describen, porque nos ven como objeto y nos describe desde esa belleza superficial, ¿no? Y cuando hablamos desde su esencia, en este caso, que sería su propia filosofía de pensar desde las terminologías lingüísticas, pues hay un cambio de paradigma tremendamente grande como esto de la crianza mutua, ¿no? La terminología lingüística, por ejemplo, nos lleva en este caso directamente al tema del dominio. El hombre domestica a los animales y las plantas y por lo tanto es superior a todos. Pero cuando hablamos desde las lenguas originarias como aymara, quechua, guaraní, está la crianza mutua, uiwai, uiwaña y también ñandereco en guaraní, que es la crianza mutua. Y la crianza mutua, nadie es superior a nada. Y creo que hace una diferencia bastante interesante. Pero en términos económicos, La tierra arde, en los campos, en las ciudades, en las selvas, en los glaciares. La tierra arde, arden los cuerpos y la memoria de sus muertos. La tierra arde, arden nuestras culturas. La tierra arde, un podcast que aborda los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Entrevistas conversacionales a artistas, intelectuales y activistas de Latinoamérica y España. Un espacio para pensar desde la cultura los desafíos de la emergencia ambiental, las crisis de nuestras democracias y las transformaciones que la tecnología trama en nuestras vidas. Una coproducción de RGC y Transit Projectes con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Episodio 7. Saber de crianza mutua. Hoy, Elvira Espejo Aica. Hoy contamos con la presencia y el honor de poder también saludarla de Elvira Espejo. Bienvenida, Elvira. Muchísimas gracias por la invitación. Sé que este programa es bien importante e interesante y bueno, compartiremos las experiencias. Elvira, combinas esta, yo diría, doble faceta de artista. Dentro del artista pongo también toda esta variedad de libros, de poesía, de narrativa, de ensayo, de investigación. Pero al mismo tiempo estás trabajando como directoras y has tenido funciones en la administración, ¿no? Desde esa doble perspectiva, ¿cómo defines el presente de la cultura y el folclore latinoamericano que están atravesados, ¿no?, por esos estándares de las corporaciones globales, ¿no? ¿En qué situación lo ves? ¿Qué diagnóstico no puedes hacernos? Bueno, no podría decir mucho porque no estoy en diferentes instituciones y no estoy en todas las comunidades como se la debe. Sí he trabajado en mi experiencia en las comunidades y he pasado a la parte administrativa y creo que ha sido bien interesante en autorreflexión de que me ha tocado, digamos, a autocuestionarme a mí misma, ¿no? Y ese autocuestionarme justamente pasa cuando pasas por una formación académica vertical que es común, digamos, donde se ha desarrollado jerarquización de las especialidades, ¿no? Que viene desde el griego, latín, acuñado por el eurocentrismo y exportado, digamos, de Europa a Latinoamérica. Y Latinoamérica lo ha replicado tal cual y bueno, eso es la gran educación universal que se la tiene en todo sentido de la vida. Pero el gran problema es que nunca entendieron las comunidades indígenas cómo han desarrollado su propia epistemología y filosofía. Y creo que eso ha sido muy interesante trabajar con las comunidades donde nos cuestionamos desde de estos estudios de los años 60, 70, 80, que ha habido mucho, digamos, incluso yo me animo a decir el extractivismo del conocimiento, ¿no? Que van a investigar a los indígenas como si fuéramos objetos y no sujetos, ¿no? Como objetos de estudio. Y estos objetos de estudio han quedado en resultados de libros y artículos, ensayos, que se han publicado fuera del país y en muchos casos ni siquiera al acceso del pueblo, de la comunidad en sí misma.
Entonces, en ese cuestionamiento ha sido muy interesante como necesita de nuestro cuidado para poder tener lo que necesitamos de fibras o alimentación. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido bien interesante porque no es que yo me sitúo así como que estoy resolviendo, sino cómo es la filosofía, cómo es la epistemología de dónde estamos y cómo pensamos, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido bastante interesante porque conocí la parte académica, pasé por la parte académica, pero también el retorno a la comunidad y trabajar desde las terminologías lingüísticas nos lleva desde ese punto de vista a una autorreflexión completamente desde donde hablo, que es el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que es el pensamiento que se ha desarrollado desde ahí. Y está, ¿no? Está el catálogo, está la exposición, hemos desarrollado todo este sistema de repensarnos y conocernos y adentrarnos, lo cual no sucede en muchos países, ¿no? Es cierto que han tenido muchos trabajos culturales, como en México, por ejemplo, la gran recuperación, el tema de poder fortalecer, digamos, ¿no? En tema de la producción, en la mejora, todo eso. Pero el gran problema, y actualmente estoy haciendo una docencia, por ejemplo, sobre el diplomado del textil y me doy cuenta de que el gran problema es esa, ¿no? No se ha trabajado desde las terminologías lingüísticas, siempre se ha trabajado bajo las lógicas griegas y latinas y bueno, todas las otras lenguas como inglés, francés, ¿no? Y castellano. Entonces, claro, hay estas dificultades donde se perdió mucho el sentido de ser de la epistemología y la filosofía, de la diversidad de las propias comunidades, ¿no? Que integran. Y creo que eso resuena bastante distinto porque lo trabajamos de aquí del Museo Nacional de Etnografía, porque soy hablante de las dos lenguas, hablo aymara, hablo quechua, y puedo cuestionarla, ¿no? Eso es la gran facilidad, pero en muchas instituciones no sucede eso. Entonces yo me animo a decir, hemos sido los primeros en entender y comprender y proponer algo distinto, y de eso yo estoy muy feliz porque gracias a un equipo que me ha costado formar, me ha llevado por lo menos unos 5 años en un debate académico, en una autorreflexión desde las comunidades para poder lograr estos equilibrios. Claro, equilibrios que además tú los narras muy bien en algunos de los diferentes libros que has escrito, donde tú dices, bien, yo me preparo como artista en la comunidad, pero luego en las universidades empiecen a meternos, distinto textual, utilizas la palabra meternos, imponer, ¿no? Conceptos, tú has hablado de jerarquía, pero tú incluso hablas de conceptos que están como separados: razón, sensibilidad, arte y ciencia, sujeto y objeto, sociedad y naturaleza, ¿no? Y eso lo pones dentro de un paradigma de la crianza mutua. ¿Qué es exactamente la crianza mutua? Bueno, estas jerarquizaciones normalmente a la separación nos despista, ¿no? Nos despista, por ejemplo, cuando tú separas sociedad y bueno, el paisaje o el espacio, como lo podemos llamar. Directamente siempre se va a centrar, digamos, los proyectos en el tema de la sociedad, ¿no? La sociedad es más importante que el mismo espacio, digamos. Entonces, para nosotros no es así, no en la comunidad. Para nosotros el espacio es más importante. Nuestros grandes dioses serían la tierra, el viento, el fuego, el agua, ¿no? Esos serían los grandes dioses para nosotros en la comunidad, porque nosotros hacemos ceremonia a estos seres grandes y gracias a eso la vida fluye. Pero cuando estas separaciones existen, solo se piensa de la comodidad de la persona. No se piensa de estas conectividades que nos conectan, de cómo nos alimentamos de la tierra y por qué tenemos que cuidar la tierra. Cómo nuestros pulmones funcionan a través del aire. Lo mismo pasa con el agua. El agua es el líquido que está habitando en todo sentido de la vida. Está en nuestros cuerpos, está en la tierra, está en el aire, por ejemplo. Eso es muy lindo. En la comunidad se reconoce que está en el aire. Y cómo esto incluso interconecta con la tierra, ¿no? Cuando llueve, cuando humedece y brota los árboles, arbustos o la vegetación, ¿no? Entonces, para nosotros no es esa dinámica de separar de que el ser humano es importante, ¿no? Sino todas estas conectividades es importante, y creo que es cuando está trabajando del escritorio, está bien alimentado,
tienen un servicio de limpieza, tienen un servicio de una cocinera que le alimenta y por lo tanto la persona del escritorio escribe y no se da cuenta de estas interconectividades. Por esa razón yo me baso mucho en la filosofía y la epistemología de las comunidades indígenas, porque ahí, bajo la estructura lingüística, nos dan esta pista. Por ejemplo, en el tema del agua, cuando hablamos del agua, nosotros no decimos el agua, nosotros decimos mama cocha, mama para, mama yaku, que quiere decir madre agua que habita en todos los seres, ya sea en los animales, ya sea en las plantas, ya sea en la tierra, ya sea en el espacio. Y físicamente está comprobado que sí, el agua es un átomo que está en el aire también. Entonces, pareciera que nuestras comunidades indígenas estaban muy avanzados, pero con este tema de investigar a las comunidades como objetos, cuando toman estos conocimientos y luego es el gran experto, el físico, que dice, pues cuando las comunidades ya lo conocían, solamente que este lenguaje de comunicación nos ha separado y no hemos tenido esa posibilidad de dialogar a mitad, porque la persona que ha venido a investigar al objeto, como que nosotros así nos han visto como objetos, entonces no hemos conversado, sino nos han mirado, nos han visto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es bien interesante en términos de autorreflexión. Por eso siempre yo retorno a las terminologías lingüísticas de cómo se estructura y cuál es el contenido de su concepto para poder entender la dinámica de cómo nosotros comprendemos. De alguna manera, desde unos paradigmas impuestos. Tú haces una crítica visceral absoluta a todo el pensamiento del siglo XVII, de la Ilustración, de Kant, ¿no? Y llega un momento que haces un planteamiento diciendo darle esa importancia a la razón es una manera de jerarquizar y de proclamar una élite, ¿no? Una élite. Y es como velar una cierta clase social, protegerla y que los demás no puedan entrar en ese territorio vedado, ¿no? Pero en cambio en las comunidades no hay esa jerarquización, ¿no? Por lo tanto, a esa crianza mutua empiezas a hablar de crianza de pensamientos y crianza de sentimientos. ¿Es indisociable esa crianza? Sí, pensamiento y sentimiento están muy juntos, ¿no? El pensamiento de las comunidades incluso se dice, yo criaré el pensamiento, ¿no? Y eso es soñar día y noche. Es cultivar, ¿no? El conocimiento, porque vas adquiriendo de la praxis y de la praxis va pasando a las sensibilidades de sentir, ¿no? Cómo tú sientes y cómo piensas y cómo incluso te autocuestionas, ¿no? Entonces, nosotros lo llamamos en Aymara, Amtayara Shuiwaña, que quiere decir la crianza del pensamiento. Y esta crianza del pensamiento justamente tiene todos estos despliegues desde varios puntos de vista, ¿no? Y esa sensibilidad está conectado con el sentir, ¿no? Si yo no siento, por ejemplo, la textura de la fibra, pues no podría pensar de cómo podría ser la rueca, ¿no? Que va a girar, que va a medir, en este caso, el campo de fuerza al poder girar. Entonces, para nosotros está bien interconectada para poder entender todas estas dinámicas y no ser separadas, digamos, sino más bien esta interconexión entre el pensar y el sentir va conjunto para poder realmente dinamizar de un punto múltiple de que nosotros no vemos, por ejemplo, a una rueca como un objeto, sino lo vemos como un sujeto entre la rueca, las manos de la persona que soy yo, que voy a tocar con mis dedos, pues voy a tener esa sensibilidad de sentir la textura, la forma, para poder hacer un hilo. Entonces, esas conectividades del pensamiento, de la sensibilidad de pensar y sentir, es constantemente juntas, que van viajando juntas, y siempre es en el sentir y el pensar a la vez, ¿no? Entonces, también se dice, no es simplemente que yo pienso con la cabeza, también pienso con los dedos, porque los dedos son los que van a manipular la fibra. Entonces, ahí, por ejemplo, nos cuestiona que la razón, como se dice, que se planifica desde ahí y por lo tanto emite a las manos, no, mentira, entra por la yema de los dedos. Para nosotros, el segundo, el tercero, el cuarto ojo está en los dedos. Entonces, no hablamos de una sensibilidad de que la razón es dominante, sino
el tema de, por ejemplo, pensar con los dedos, que es la sensibilidad de sentir. Después está el tema de pensar, por ejemplo, a través del paladar, ¿no? De los sabores. Está el tema de la sensibilidad de pensar a través de la visualidad con los ojos. Está el tema de pensar con el cuerpo, porque tienes que saber cómo tu posición va a poder ayudar a poder proceder, ¿no? Entonces, todas esas sensibilidades para nosotros es súper interconectada entre el sentir y el pensar todo el tiempo, ¿no? Por eso los llamamos un poco del sentipensante todo el rato, porque estamos sintiendo y pensando a la vez. Este sentir pensar te lleva a crear en un determinado momento un discurso, una idea, un objeto, un útil, una comida, ¿no? Cualquier producción, y me centro más incluso en tu trabajo, ¿no? Es decir, una obra de arte supone una crianza. Es decir, estás criando, no creando, ¿eh? ¿Hasta qué punto no solo se planifica con la cabeza, sino que también se complementa con las materias que usas, ¿no? Sí, para nosotros es así, como digo, que el objeto no es un objeto, sino es un sujeto. Y como es un sujeto, una persona, pues por supuesto que hay que criarla. Y para criarla, pues necesitamos varias especialidades, necesitamos varios insumos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos del textil, pues sí tenemos que hablar de la crianza del camélido. Tenemos que hablar la crianza de la fibra, del algodón. Y todas estas crianzas tienen un despliegue muy grande de especialidades, ¿no? Donde hablaremos de la semilla, donde hablaremos de la tierra, donde hablaremos del cultivo, de la cosecha, del proceso de obtención, de la limpieza. Es todo un procedimiento muy largo, y luego pasa al tema de la selección de la fibra, pasa al tema de, por ejemplo, hilaturas, y luego pasa recién a la textilería de trabajar y tejer, ¿no? Todas estas acciones para nosotros es la crianza, porque para poder tener un tejido tienes que alimentar todos estos procedimientos. Si no los alimentas, pues no va a caer del cielo el tejido. La obra de arte no cae del cielo. La obra de arte se hace esa crianza poco a poco para poder llegar a ser una obra de arte. Ahí es donde nace también el gran problema. Siempre en los especialistas al gran maestro es, por ejemplo, al pintor o al escultor, ¿no? Diremos al tejedor, pero nunca al hilandero, nunca a la crianza de la fibra. Y eso es lo que existe en las comunidades indígenas. Nosotros tenemos especialistas en la crianza de las fibras. Tenemos especialistas en la obtención de la fibra. Tenemos especialistas en la hilatura. Y se dice maestras hilanderas o maestros hilanderos, por ejemplo. Y no solamente los tejedores. Entonces, todos estos procedimientos otorga, por supuesto, por su especialidad como maestra y maestro, que a lo largo del tiempo ha perfeccionado el trabajo. Pero eso no existe en la jerarquización académica. Entonces, ahí tenemos este problema. Por esa razón, creo que el término de la crianza mutua interconecta todas estas acciones de cómo nosotros lo comprendemos desde nuestra perspectiva, y cómo comprendemos desde las terminologías lingüísticas que nos dan estas especialidades de acción para la crianza, en este caso de que es poco a poco a la alimentación del tejido para poder tener un tejido, ¿no? Por esa razón, la crianza mutua para nosotros es primordial para poder entender estos despliegues, cómo el arte se desarrolla gracias a esto. Y por tanto, el concepto de criar mutuamente pasa por del yo al nosotros, o en quechua al jibasa, no sé si lo he pronunciado bien. Lo he pronunciado bien, pues el jibasa. Ese jibasa está en la totalidad del ser humano, por un lado como ejecutor, pero somos ejecutores gracias, como decías tú, al animal, a la planta, a la piedra, a la arcilla, a las cadenas operatorias, ¿no? Que al pasar de ese nosotros abandonamos el yo. Que el yo es de alguna manera un pensamiento, me atrevo a decir, heteropatriarcal, machista. Por lo tanto, en todo tu discurso hay una vertiente feminista importante, ¿no? También.
Bueno, sí, ese de nosotros es para las comunidades es primordial, ¿no? Nosotros no hablamos de yo, ¿no? Porque el yo se ha individualizado justamente con este tema de la capitalismo y la mercantilización, digamos, ¿no? Porque yo necesito el agua, yo necesito la conexión del gas, yo necesito la conexión de los servicios básicos. Mientras que nosotros pensamos un poco de la comunidad porque lo manejamos en comunidad y siempre era nuestros servicios básicos, nuestro agua, nuestro territorio, nuestra región, nuestro acervo, nuestro hacer, nuestra especialidad. Entonces ahí pierde un poco la esencia de que el tema del consumo sin responsabilidad, del egocentrismo, donde yo tengo que tener las comodidades, eso es lo que genera las áreas urbanas y no hablamos de las comunidades, de cómo necesitamos como comunidad un servicio adecuado, un servicio bueno, digamos. Entonces creo que ahí nace un poco esa dificultad, ¿no? Del egocentrismo cuando nos está diciendo de que es bien importante hablar de nosotros. Ahora, no solamente es hablar de nosotros, por ejemplo, como los seres humanos, ¿no? Nosotros hablamos de todo en general. Hablamos, por ejemplo, de los animales, hablamos de las plantas, hablamos, por ejemplo, de lo que vestimos, ¿no? Somos nosotros. Yo digo, gracias por cuidarme del frío a mi ropa. ¿Por qué? Porque esto es una persona que me protege, me abraza. Sin ello, pues tendrá que estar desnuda. Entonces, pareciera bien interesante y eso es lo que no se entiende, digamos, desde esta composición moderna donde te hace el egocentrismo y tú dices, me compro y me visto y qué me importa, ¿no? Puedes estar contaminando con toneladas de basura, ¿no? Y simplemente es consumir sin responsabilidad a todo nivel y hay este problema. Pero si pensáramos un poco de la esencia de que todo interconecta, probablemente el pensamiento sería muy distinto. Y por tanto la experiencia de exhibir algo en público, en una fiesta, ¿no? Am, Quiere decir, tú puedes exhibir la mejor ropa o la mejor obra de arte y todo el mundo tiene derecho a verla. Es una exhibición pública para todos, que no tiene límite, ¿no? Y por tanto vamos a la fiesta todos, los niños, los mayores, los visitantes. Es una galería absolutamente abierta. Eso, digamos, cuando se examina con una visión, me atrevo a decir, etnocentrista, ¿vale? Parecería, mira, qué bueno el folclore, qué bonito esa exhibición de colorido y quedarse en una superficialidad, ¿no? Y en cambio tú dices, no, al contrario. Ustedes lo que no están viendo es la diversidad de epistemologías y filosofías que hay en esa fiesta, en ese acto, en ese paseo, en esa plaza pública, ¿no? Sí, es así, es justamente, ¿no? Cuando hablamos un poco del etnocentrismo es cuando miramos un poco las galerías, ¿no? Bueno, eso es una mirada desde donde vengo para poder entenderlo porque siempre he sido invitado a las galerías, ¿no? Las galerías, las famosas galerías. Y es súper cerrada en algunos casos con invitaciones especiales. Nadie puede entrar, tienes que mostrar la invitación. Y así cerrada, eso es la gran jerarquía. Mientras en las comunidades, cuando hablamos de una exhibición, es para todos quienes puedan participar. Y seguramente los académicos dirán, eso es como dices, ¿no? El folclore y tal. Pero eso es yo diría que también son ignorantes ellos. La ignorancia grande donde habita es que solo está sujeto a la percepción de su ojo porque no está interconectando la especialidad del trabajo del despliegue de la crianza mutua, de cómo se obtiene la materia prima, cómo se transforma, cuáles son las técnicas, cuáles son los formatos, cuáles son las bandejas de color, cómo esto se está exhibiendo, ¿no? Si es una nueva innovación o solamente están repitiendo. ¿Por qué? Porque no es bajo su alcance del pensamiento amplio. Ellos están entrenados bajo la terminología de citas bibliográficas. En un tejido está la ciencia y la tecnología. No es un simple tejido, ¿no? Sino detrás de eso está la ciencia y la tecnología. Si uno, por ejemplo, se pregunta de estos colores, ¿cómo se obtiene? Es la reacción química de una planta y un mineral, que está yendo a la estructura de la fibra. Y eso lo desarrollaron nuestros ancestros.
Y no puede ser que nos digan que ustedes no tenían nada y que solamente el Newton o el tal es el descubridor. No, es que en todas las regiones hubo su propio desarrollo, pero gracias a esta jerarquización de la monopolización del conocimiento, pues los hemos ignorado estos conocimientos. Por ejemplo, la rueca es un campo de fuerza. ¿Y eso qué es? Es física. Y nadie nos dijo así. Creo que esa diversidad puede equilibrar a todo lo que está pasando ahorita con el tema del egocentrismo que nos está llevando a problemas serios de un consumo sin responsabilidad que daña mucho nuestros territorios, ¿no? Hay un momento en uno de tus textos que dices, yo cultivo los pensamientos y los pensamientos que están dentro de mi cuerpo, dentro del paisaje, dentro de los instrumentos que van a intervenir. De esa sinergia de ideas, que las puede hacer tanto un niño como una persona mayor, o una niña o una mujer mayor, o un instrumento de una persona, tú no racionalizas, sino lo que haces es buscar esas conectividades. Y esas conectividades, esos links, ¿qué son exactamente? ¿Cómo nos podrías ayudar a entender mejor esas conectividades? Bueno, es esa conversa, ¿no? Con el paisaje, con el espacio, con el tiempo. Nosotros no decimos que nosotros dominamos, ¿no? No hay ese egocentrismo donde el ser humano es superior a todo y domina todo, ¿no? Sino es como yo converso. Cómo yo converso con el espacio para que los animales tengan mejor alimentación y que tengan un espacio para caminar. Cómo yo converso con el aire, ¿no? Que no sea un viento tornado que friegue, digamos, a los arbustos o a los animales, ¿no? Sino como este viento debería de ser más equilibrada de poder conectarnos, ¿no? Es esa conversa con todos donde yo me interconecto con todos, ¿no? No soy yo predominando, sino yo converso con las plantas, converso con los animales, converso con el espacio, pienso de que también es necesario, que ellos necesitan. Imagínense, ¿no? Es pensar un poco de todos, para todos y para bien de nosotros. Es así más o menos, ¿no? Claro, y además, si volviésemos un poco al planteamiento más ortodoxo, al hablar de que estamos hablando de paradigmas distintos, el que planteas tú del paradigma que has citado, ¿no? De la ilustración o del paradigma de la racionalización de todo, ¿no? Claro, ¿cómo es posible la comunicación entre diferentes paradigmas? ¿Cómo una comunidad, ya no hablo de una comunidad europea, sino una comunidad de un territorio muy concreto de Bolivia, ¿vale? Se puede comunicar con otra comunidad y puede haber ese lenguaje común de cómo crean las cosas? ¿O el localismo lo dificulta? Creo que no, porque la crianza mutua, cuando hicimos el catálogo de 600 páginas, ¿no? La crianza mutua de la alimentación, ha sido bien interesante porque hemos analizado las terminologías en aymara, que es de las alturas, y luego la terminología en lingüística, que son de los valles, y guaraní, que son de tierras bajas. Algo bien interesante, es muy en común esa crianza mutua. Por ejemplo, en guaraní es el ñanderecó, y el ñanderecó justamente es esa crianza mutua, no siempre con el cultivo, sino con la recolecta. Y la recolecta es criar con los dedos, porque los dedos tienen que reconocer si son frutas, por ejemplo, maduras o son que no están maduras, ¿no? No pueden cosechar todo porque solamente puede cosechar las maduras. Y eso es una crianza con los dedos y los ojos y los sabores y los olores. Algo muy diferente, pero también por la crianza de toda esa dinámica. Cuando se pasa a los valles, estamos hablando de los productos. Estamos hablando, por ejemplo, la crianza, no sé, del maíz, por ejemplo. El cultivo del maíz. Y todo es una especialidad de cómo, por ejemplo, de una variedad, ¿no? En este caso, que era una espiga, el maíz, se ha convertido en una mazorca. Eso es un cambio biológico, ¿no? Una transformación a lo largo del tiempo
que ha podido sufrir y realmente es un aporte al mundo porque estamos hablando como grandes biólogos, ¿no? Cómo ha podido diversificar en diferentes colores, formatos, tamaños, sabores. Hoy en día tenemos más de, no sé, como 800 o 1000 variedades y de esas variedades hay muchas texturas diferentes, como por ejemplo los que van a ser para el tostado o puede ser, por ejemplo, para harina o puede ser para el mote. Todas estas variedades, por la cantidad del almidón que tiene un sabor diferente, ¿no? Entonces, imagínense ese desarrollo para mí es súper interesante porque ni siquiera estoy hablando de que esto nació en una universidad, en un laboratorio, no, nació en las comunidades indígenas. Y hay que ser realmente respetuoso con ellos porque han aportado al mundo. En el altiplano, lo mismo vamos a hablar de la crianza, en este caso en Aymara, pero la crianza del camello, que era, yo diría, por ejemplo, del paisaje, ¿no? Que seguramente hoy en día lo dirán salvaje, pero no, para nosotros no es un salvaje, sino son seres del paisaje. Y luego eso a poco se ha podido hacer la crianza mutua, ¿no? Poder tener rebaños grandes, tener una gran variedad de los colores, mejora de las fibras, tener las mejores vestimentas. Imagínense, los tres se complementan. Son teorías que se acercan por completo. La crianza mutua nos abre una composición completamente distinta al egocentrismo que se podría ver desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, creo que en muchos territorios indígenas es así. Creo que es muy diferente a lo que nosotros vemos, digamos, ¿no? Porque a ratos ves superficialmente y no entiendes del concepto de la epistemología, la filosofía, desde la lingüística, ¿no? Es como decir, yo voy a Francia y no hablo el francés, pues no puedo comunicarme, no hablo. Por supuesto que voy a hacer una descripción. Voy a hacer una descripción superficial de la belleza superficial y voy a decir, estos son así, estos viven así, y estos son así, y eso es la gran descripción. ¿Por qué? Porque yo no hablo la lengua y no estoy viviendo años para poder entender toda esa dinámica. Entonces, claro, ahí hay estos problemas y creo que nadie les ha dicho de frente así. Y yo me animo a decirlo porque entiendo y comprendo, porque hablo las dos lenguas y realmente estoy muy impresionada e impactada cómo estos cambios epistemológicos y filosóficos nos ayudan a replantearnos y repensarnos y autocuestionarnos a nosotros mismos, porque estamos en un problema serio con este tema del tema del capitalismo y el egocentrismo que nos está fregando a todos. Repensarnos, autocriticarnos en este capitalismo que nos está devorando y que además es como un ogro, ¿no? Que algunos intentan hacernos ver que sea un ogro filantrópico, cuando resulta que no, es un ogro sin ningún adjetivo, al contrario, es un ogro que en todo caso es depredador, ¿no? Gracias, Elvira, por ayudarnos a repensarnos. Gracias, Elvira, por hacernos ver, y cito textualmente, que la belleza no es lo máximo, que la materia no es lo máximo, que uno mismo no es lo máximo, sino que somos, en un respeto mutuo y equilibrado, somos algo que criamos mutuamente, porque nosotros al fondo somos Ibasa. Y esto nos lo has transmitido con una pedagogía y con una capacidad de transmisión de todo tu sabiduría y todos tus estudios, pero además con una crítica potente al pensamiento predominante. Y eso es de agradecer, porque qué mejor que repensarnos a partir de la crítica a nuestros propios pensamientos, ¿no? Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. La Tierra Arde. Un podcast que aborda los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Este viaje de La Tierra Arde fue logrado gracias a María Iribarren, Ángel Mestres y Nicolás Ticotti, una coproducción de RGC y Transit Projectes con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Diseño gráfico Pablo Amadeo, edición, postproducción y diseño de sonido Matías Basualdo y Noelia Giorgi, locución Patricia del Pilar.